Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Les comunicamos que nuestro programa tendrá nuevo horario. Serán los días martes a las 22:30 horas. Como siempre, ya les presentamos los temas que trataremos hoy. Profesionales del INTA se refieren al rolado de baja intensidad para planteos ganaderos en montes. Julio César Burgués presenta pautas para hacer más eficiente la recría. Enrique Paván, también del INTA, considera distintos aspectos de la calidad de carnes. María Cecilia Capóxolo de Reconquista destaca la importancia del correcto manejo del chañar. Por último, presentamos opiniones sobre los beneficios de la correcta utilización del monte nativo. El INTA, junto a los titulares del establecimiento El Descanso, han desarrollado una estrategia de manejo para aplicar el rolado de baja intensidad en el monte santiagueño. Profesionales del INTA y la empresa anfitriona se refieren al tema. Una de las tecnologías más difundidas en la región chaqueña, tanto árida como semiárida, para lidiar con el problema de la invasión o exceso de arbustos en los ambientes es el rolado. El rolado consta de un cilindro metálico aproximadamente de esta altura, de mi altura, y de ancho variable, y con cuchillas. Ese cilindro se lo tracciona con tractores adentro de los ambientes. Nosotros lo que recomendamos usar son tractores pequeños y rolos chicos, rolos también pequeños. Esto sería de 2,5 metros aproximadamente y de más de 1000 kilos aproximadamente el peso del rolo. Bueno, ¿por qué? Porque como habíamos dicho, en este tipo de ambientes es importante preservar la cobertura arbórea y concentrar el tratamiento en la cobertura arbustiva más chica, que es la que genera el problema de acceso y forraje para la ganadería. Entonces ese tipo de maquinaria pequeña permite una movilidad adentro del lugar y esquivar los árboles y que queden distinto sería con maquinaria grande y rolos grandes. Estos sistemas tienen como característica de mantener los árboles y mantener parte de los arbustos. Pero pasamos de situaciones en las que tenemos una cobertura del 80% de leñosas con una oferta de forraje de 300, 400 kilos por hectárea, a situaciones como esta en las que seguimos conservando parte de la cobertura, aprovechando lo que es tanto la oferta de materia orgánica al suelo como la sombra. En estos sistemas necesitamos de esa comodidad para el animal, para generar un bienestar animal en el cual se siga consumiendo, haya sombra en las épocas en los que hay altas temperaturas, y además tenemos este tipo de forraje, el gatón, que está adaptado a la sombra. Por eso está utilizado en este tipo de sistemas. Las otras pasturas megatérmicas se utilizan principalmente en áreas totalmente soleadas. Somos de Santiago, somos del interior de Santiago, sabemos los pormenores, la variabilidad climática y sobre todo las temperaturas y la radiación que eso forma parte del perjuicio hacia la ganadería. Creemos que el monte, como monte, digamos, aporta no solamente sombra, sino los frutos y genera un clima de bienestar animal para la ganadería. El MBGI contempla los parámetros de sustentabilidad, que es por lo que nos inclinamos principalmente, esa relación de bosque con pasturas y la vaca como productivo. La verdad que es maravilloso. Creemos que es la herramienta esencial para producir de una manera sustentable, ¿no? En estos sistemas se conserva alrededor de un 30% de la cobertura, que es lo que nos solicita la ley. Además de que, como los objetivos eran aumentar el acceso y aumentar el forraje, no necesitamos eliminar todo. Un exceso de disturbio también genera un exceso de respuesta. Entonces vamos a tener una respuesta muy rápida de los arbustos por tener demasiada luz
que no está siendo aprovechada. Entonces nosotros lo que necesitamos es solamente aumentar el acceso, generar esa luz que va a significar una respuesta del pasto rápido, porque estamos teniendo recursos disponibles para la pastura. Bueno, en términos ambientales, esta tecnología ha demostrado que tiene capacidad para mantener, por ejemplo, las propiedades físicas y químicas del suelo, prevenir la erosión. Bueno, en términos productivos funciona bien. Y en términos de biodiversidad también tenemos una serie de evaluaciones que nos muestra que son amigables con la diversidad animal y vegetal. Por ejemplo, esos estudios nos dicen que en este tipo de ambientes la diversidad de aves típica de un quebrachal no es afectada, no hay un cambio significativo en lo que es la composición de aves y la riqueza o la cantidad de especies de aves, por ejemplo. Después tenemos otro tipo de estudios también con reptiles, con resultados similares. Tenemos otros también donde se ha evaluado qué efecto tiene la diversidad de arbustos y la verdad que no pasa nada. Es una tecnología que conserva bien las especies y la composición de especies que tenemos en este tipo de ambientes. Y eso es debido a la gran cantidad de vegetación nativa que se deja como remanente, que eso sigue sirviendo de hábitat para las especies. Hay otros estudios que nos muestran cuando los rolados son más intensos, los tratamientos son más intensos, baja más la cobertura arbustiva, se produce un reemplazo más importante de la vegetación natural, ahí sí los impactos empiezan a ser más importantes en la biodiversidad. Y bueno, como beneficio obviamente hay muchísimos. Lo que nosotros vemos es que nuestra cabaña se llama Cabaña del Descanso, producimos reproductores de alto nivel genético y lo que logramos con este sistema es el bienestar animal, donde se desarrollan y se crían y se desarrollan nuestros animales, y el grado de rusticidad, obviamente produciendo animales que van a trabajar en ese ambiente. Así que nuevamente estoy muy contento, muy satisfactorio con el tema de este sistema y creemos de que es la herramienta para la ganadería en Santiago del Estero. El tiempo de retratamiento de estos ambientes, por ejemplo, sería un rolado bien logrado porque vemos los árboles, vemos el pasto, vemos el control de la reducción de la cobertura arbustiva. Depende del manejo que se aplique, ¿no? Si estos ambientes empiezan a ser sobrepastoreados, entonces eso favorece otra vez a los arbustos porque no tienen la competencia del pasto, todos los recursos ambientales van a quedar para ellos. Entonces la cobertura arbustiva se regenera más rápido. Por ejemplo, un mal indicador de manejo sería que se esté rolando todos los años o cada 2 años. En cambio, cuando la pastura es bien manejada, es decir, no hay sobrepastoreo en el ambiente, los tratamientos el retratamiento, los rerolados se puede estirar hasta 5 años y más también, dependiendo del manejo. El médico veterinario Julio César Burgués comenta detalles sobre las distintas pautas para lograr la mejor recría. Estamos trabajando para la mejora de la productividad en campos ganaderos. Usamos como base la Reserva 6, un campo con historia en manejo de rodeos de cría, y hemos hecho en los últimos años una serie de innovaciones orientados hacia la incorporación de la recría. Este tipo de cambio viene de la mano con cambios que están ocurriendo en el país. Notamos un incremento, una presión en los campos ganaderos por el desplazamiento propio de la agricultura, que es una actividad que compite por mejores suelos, y eso obliga un poco a buscar mecanismos de intensificar el sistema. Lo que estamos innovando en la Reserva 6 es explorando la incorporación de la recría, como dije anteriormente, y el aprovechamiento. Una vez que está la recría tenemos necesidades de mejores alimentos que para la vaca de cría, entonces estamos buscando el mejoramiento de la producción de forraje de calidad a lo largo del año y generar reservas forrajeras de calidad. Es así que en las pequeñas áreas
que un campo de cría siempre tiene con mayor potencial en el suelo para incorporar cultivos forrajeros, en este momento estamos explorando la posibilidad de utilizar la avena, un cultivo con arraigo entre los productores, con doble uso, forrajero, para pastoreo en el invierno y también para generar grano de cosecha o reservas forrajeras que puede ser silo, heno o grano. Tenemos ya evaluaciones en donde se muestra la ventaja que tiene este tipo de recurso forrajero para una categoría que es más exigente como los terneros de recría. Obviamente hace falta asociar algunas técnicas de suplementación para que la evolución de peso de los animales sea óptimo. Adicionalmente a eso estamos incorporando también en la fase final para asegurar el negocio de la recría del animal, kilos que uno coloca arriba del ternero de manera muy económica porque es a través de pasto, avena o pasturas. La terminación con comederos autoconsumo, una técnica que está divulgándose entre los productores. Este tipo de planteo lo tenemos funcionando en modelos reales a escala reducida para experimentación, y entre lo que estamos viendo, aparte de la ventaja en términos de evolución de peso de los terneros, aumento del área de ojo de bife, desarrollo muscular y engrasamiento, y la terminación con el comedero autoconsumo, estamos viendo que una ventaja adicional, quizá más importante que el aumento de productividad, es la estabilidad que el sistema está ganando al tener más resortes en el sistema para amortiguar los años buenos y los años malos. Históricamente la base ha sido heno, que se utilizaba con las vacas de cría, esa parte del modelo se mantiene, y la reserva forrajera para la recría de los animales es el pastoreo de la avena en el invierno y los granos excedentes si es que no se han vendido. Los resultados económicos son favorables, pero ya menciono una cosa no menos importante de la estabilidad del sistema. Uno al tener esa sensación de estabilidad, de mayor reserva forrajera, de mayor confianza, uno puede aventurarse a explorar alguna carga un poquito más alta para que los excedentes de pasto que no alcanzamos a consumir, que es una pérdida encubierta en el sistema, la podamos reducir. La calidad de la carne es uno de los principales factores que determinan que tengamos o no éxito en nuestras empresas. El ingeniero agrónomo Enrique Paván considera el tema. La calidad de la carne es uno de los principales factores que determinan que tengamos éxito o no en nuestra empresa. El color de la carne en general que prefiere el consumidor es un color rojo cereza brillante, pero este también puede ir a un rojo oscuro, y eso depende en gran medida de todo lo que ocurra en el primer mes antes de la faena hasta el momento de la faena. Situaciones de estrés durante el último mes o sobre todo durante las últimas semanas van a hacer que el animal tenga menos energía en el músculo, que la energía que se almacena en el músculo es el glucógeno, y eso después a la faena es lo que hace que baje el pH de la carne. Si tiene suficiente energía va a llegar a 5,4 y eso le va a dar el color que el consumidor busca, el color rojo cereza brillante. Si por alguna situación de estrés la energía o el glucógeno que el animal tenía se consumió en el músculo, bueno, ese pH después no va a bajar y eso va a dar un color de carne oscura que el consumidor en general rechaza, y esa carne, bueno, mucha, si es muy oscura, va a la industria. ¿Qué podemos hacer para evitar esa disminución de la energía en el músculo? Bueno, primero alimentar bien el animal. Animales en general que reciben dietas almidonosas o a base de granos o cereales, en general tienden a tener un mayor nivel de glucógeno en el músculo que animales que vienen de pastoreo. Esto no quiere decir que la carne de pastoreo vaya a ser más oscura, sino que hay que tener mayores precauciones en que el animal no se estrese. Bueno, todo el movimiento del animal, tratar de evitar que el animal se estrese o de agitarlo en los momentos previos a la faena. Muchas veces, bueno, hay que pelar la marca antes de enviar los animales a faena, entonces se lo hace los días previos. Bueno, eso es contraproducente. Hay animales más temperamentales que otros. No hay que mezclar distintos grupos de hacienda para enviar a faena porque hay grupos sociales distintos. Contratar empresas de transporte reconocidas y que uno sepa cómo tratan o cómo se manejan. Digamos, por ahí hacemos todo bien nosotros, lo cargamos al camión y el camión hace un desastre. Después también el frigorífico donde lo enviamos, que sea un frigorífico donde tenga en cuenta las condiciones de bienestar animal. Bueno, todas esas son pequeñas cosas que hay que ir sumando y que
que hacen a que nuestro producto realmente tenga un valor adicional, un valor agregado solo porque tratamos a los animales como corresponde. La ingeniera agrónoma María Cecilia Capóxolo del INTA presenta estrategias para el correcto manejo del chañar. Bien, nosotros lo que, tratando de responder a la problemática que es fuertemente demandada por el productor del avance del chañar, lo que proponemos es transformar esas superficies que están muy cubiertas de muchos individuos chiquitos en una situación que ecológicamente se denomina que todos pierden porque hay tanto que algunos no se alcanzan a desarrollar, es de ralear algunos, ir sacándoles para que ese individuo pequeño se transforme en un individuo más grande que le dé otras ventajas al sistema. Pasaríamos de muchos chiquitos a pocos un poco más grandes, con más diámetro, que produzcan más sombra y que en un futuro lleguen a un diámetro que se puedan vender como madera o como leña, además de los aportes al sistema ganadero. Primero que la presencia de chañar el avance es un síntoma de la utilización del agroecosistema para producir carne. Entonces el productor es en parte responsable de este avance. Pero ¿qué pasa? Al cubrir la superficie del suelo, disminuye la capacidad de forrajera porque está cubierto, imposibilita que el animal acceda al pasto porque tapa todo, entonces disminuye la capacidad forrajera y eso hace que disminuya la productividad del sistema ganadero. Esa es la principal desventaja. Al mismo tiempo, el productor ha intentado erradicarlo, combatirlo, y es muy difícil porque es una especie que tiene una capacidad de multiplicación y de adaptación de años de evolución que lo hace como muy competitivo, produce gran cantidad de semillas, tiene una forma de propagarse por debajo del suelo, un individuo forma un montón de individuos, la vaca al mismo tiempo se lo come, eso hace que bostee y que se multiplique, al mismo tiempo la vaca consume el pasto, entonces entra más luz, es heliófilo, multiplica, entonces todo está dado para que el chañar avance. La propuesta es decir, bueno, teniendo en cuenta que va a avanzar el chañar, ¿qué cosas podemos hacer dentro de la ganadería para que haya una convivencia? Y bueno, principalmente la clave es manejar el pastoreo. Manejar las cargas que sean adecuadas, los tiempos, la duración del pastoreo, cuánto remanente queda en el suelo, que el animal no se coma todo lo que hay y que después darle un tiempo para que el suelo siempre esté cubierto. Controlar el chañar, sacar algunos individuos, a otros formarlos, hacer podas de formación para que el animal circule y cubrir el suelo con pasto o con algunas pasturas subtropicales que no fomenten la multiplicación del chañar. Productivamente es una especie que se puede utilizar como madera y para carbón. Una vez que ese chañar alcanza los 30 centímetros de diámetro a la altura de pecho, se puede utilizar para madera. Además el fruto aporta al forraje del ganado. Tiene unos beneficios, pero por ahí como hay tantos chiquitos no nos damos tiempo de buscarle la vuelta para encontrar los mejores beneficios. En el norte de la provincia de Santa Fe han logrado una exitosa experiencia de ganadería integrada a través del monte nativo, los pastos y por supuesto los animales. Personas vinculadas al tema cuentan el trabajo realizado. Una vez que rige la ley de bosques acá en Santa Fe, nuestro objetivo es generar este tipo de experiencias para que se puedan valorar dentro de lo sustentable y lo legal que permite el medio ambiente, experiencias que sean sustentables y a la vez productivas. Nosotros en el caso de productor con Sergio pudimos hacer clausura de un monte, de un algarrobal, en el cual se hizo la clausura, se hizo siembra de pastura, de Gatton Panic, y lo que fuimos evaluando en 3 años fue la evolución de la pastura bajo monte. La experiencia se hizo tratar de agrandar el campo, ¿no es cierto? Bueno, en la parte donde producía, que también tenía raleras, árboles, eso no se tocó la parte sucia, que no entraba ningún animal y no producía nada de pasto, que había mucho cardo, que había mucho tala, muchas plantas caídas. Se abrió, se limpió, se podó para que entre el aire, para que pueda pasar un animal, y mediante a eso se fue agrandando más el campo, digamos, porque se sacó mucha maleza que no servía, digamos.
Los resultados son la apropiación por parte del productor de un conjunto de tecnologías, la subdivisión de sus 70 hectáreas de predio en distintos potreros y la rotación de los animales, en el pastoreo de los animales en distintas unidades, esos potreros, la aplicación de técnicas de poda y raleo de ciertas especies de ese bosque y la implantación de pasturas, gramarrodes y gatón panic, que hoy día ha permitido incrementar muchísimo la disponibilidad forrajera en esos potreros. Antes, al estar siempre con animales, siempre estaba pisoteado, entonces el pasto no venía. Al hacer las clausuras, los cerramientos, el pasto crece semilla y se va reproduciendo cada vez más, digamos. Se va recuperando mucho más el terreno, digamos. Muchas veces se piensa que donde hay monte no se puede producir, o porque es un monte cerrado no entran los animales, es improductivo. Nosotros lo que pudimos ver y lo que ve Sergio ahora en ese predio, en esa experiencia, es que a través de un trabajo artesanal, porque es lo que hizo él, de un trabajo que no tiene mucha intervención, que no es muy con alto impacto, se puede cambiar y se puede producir y se puede ser sustentable también y estar dentro del marco de la ley. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Les recordamos que nuestro nuevo horario será los días martes a las 22:30 horas. Gracias por acompañarnos.